Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Hoy día vamos a explorar un tema fundamental del trabajo docente, la planificación anual, y cómo esta funciona como una hoja de ruta y se vincula con el PEI y el PCI de la institución desde una mirada biológica y con ejemplos concretos del aula de biología. Pero antes, ¿qué es una planificación anual? Planificar es reflexionar, seleccionar, fundamentar, ordenar los saberes y diseñar qué enseñar, para qué, por qué y cómo enseñar durante todo el año. El docente la realiza para organizar la tarea didáctica. En biología esto sería igual a cómo estudiar el ADN. Estos contienen instrucciones generales, pero estas se expresan según el contexto, igual que un docente adapta su planificación según el grupo. ¿Cuáles son los principales componentes de la planificación anual? Bien, vamos por parte desarmando la estructura, las cuales son carátula o portada, fundamentación, objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, capacidades, estrategias de evaluación y por último la bibliografía. Cuando hablamos de la carátula o portada, en ella debemos incluir los datos de la institución, curso, docente y espacio curricular. En biología sería como etiquetar correctamente un frasco o preparado microscópico. Si falta la etiqueta, después nadie entiende lo que se está observando. En la fundamentación describimos la importancia de trabajar ese espacio curricular durante el año. Por ejemplo, en biología, en segundo año, podríamos fundamentar la necesidad de comprender a la célula, su ciclo, su reproducción y las diferencias de una a otra. Es como cuando tenemos que estudiar ecología. No se puede analizar una especie sin entender el ecosistema. La planificación anual necesita una fundamentación que contextualice lo que se enseña a lo largo del año, siempre basándonos en lo que diga el DCJ, el diseño curricular jurisdiccional, que orienta la oferta educativa para esa disciplina. En los objetivos, estos expresan los logros que esperamos que los alumnos adquieran después de haber pasado por un espacio formativo. Así podemos decir que existen objetivos generales que indican lo que queremos lograr de forma global, a mediano o largo plazo, y objetivos específicos, que serían qué logros concretos necesitamos para alcanzar ese objetivo general. Es como cuando estudiamos el proceso metabólico de una célula. El objetivo general es obtener energía, pero para lograrlo hay pasos: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. O también otro ejemplo podría ser, como objetivo general, realizar la fotosíntesis. Y los objetivos específicos serían captar la luz, absorber dióxido de carbono, producir glucosa y liberar oxígeno. Cuando hablamos de contenidos debemos recordar cómo son seleccionados. Estos son tomados de los DCJ, Diseño Curricular Jurisdiccional, o el PEI, Proyecto Educativo Institucional. Dentro de este documento encontramos un apartado, más específicamente el PCI, Proyecto Curricular Institucional, el cual contiene los contenidos para los diversos grados, de acuerdo al contexto de cada institución. Existen diversos tipos de contenidos. Encontramos los disciplinares de una sola disciplina, los interdisciplinares de varias disciplinas como por ejemplo química y biología, y los transversales que abordan las problemáticas sociales o culturales y se trabaja con jornadas y talleres. Estos tipos de contenidos desarrollados en una planificación anual son organizados en bloques, unidades o ejes, de acuerdo a los trimestres. Por ejemplo, primer trimestre puede ser célula, tejidos, sistema digestivo. Segundo trimestre, sistema circulatorio, respiratorio, genética. Tercer trimestre, evolución y ecología. En biología, organizar contenidos es como organizar niveles de organización biológica. Primero vamos por la célula, después los tejidos, órganos, sistemas, organismos, población y comunidad. Todo tiene un orden.
En las estrategias metodológicas encontramos los métodos y técnicas que al momento de realizar la planificación anual debemos nombrarlos de manera general, sin detallar actividades específicas que vamos a realizar. Por ejemplo, como observación de muestras, resolución de casos, observación directa e indirecta, aprendizaje basado en proyectos. Desde una mirada biológica, estos tipos de métodos nos va a permitir experimentar como científicos, algo que resulta clave en la biología. Los recursos podemos decir que pueden ser humanos como los docentes, estudiantes, y también tenemos los recursos materiales, los cuales pueden realizarse maquetas, láminas o también ser el proyector. Cuando hablamos de capacidades debemos recordar que estos son extraídos del MOA, del Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina. En el presente documento resalta 6 capacidades, las cuales son pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, trabajo con el otro, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad. En nuestra planificación anual, estas debemos hacerlas de manera específica. ¿Cuáles van a estar presentes en nuestra secuencia didáctica? Por ejemplo, si realizamos un trabajo grupal para resolver un problema, estamos utilizando la capacidad de resolución de problemas y el trabajo con el otro. Las estrategias de evaluación. Estas, al igual que el elemento anterior, las podemos desglosar en base a su función en 3 tipos. La primera es evaluación diagnóstica, la cual se utiliza a comienzos de año antes de realizar la planificación anual, para que podamos evaluar los saberes previos de nuestros estudiantes, o también durante algún momento del año cuando tengamos que incorporar algún tema nuevo. Lo podemos aplicar para saber qué tanto conocimiento previo tienen nuestros alumnos respecto a ese tema, o por ejemplo antes de empezar algún tema nuevo como genética, se puede pedir a los estudiantes que expliquen qué entienden por ADN. Evaluación permanente del proceso o formativa. Esta nos permitirá revisar si debemos reforzar algo o ajustar nuestros métodos. Este tipo de evaluación se lleva a cabo de manera constante, desde un inicio hasta que finaliza. Por ejemplo, al terminar el cuatrimestre, el docente tiene una evaluación procesal de nosotros, de nuestro trayecto de la cursada. Aquí se ponen en juego los criterios de evaluación. También puede servir como retroalimentación para nosotros, porque si observamos que nuestros alumnos no están aprendiendo de manera adecuada, podemos pensar en qué modificar de nuestras estrategias o prácticas. Por ejemplo, si nosotros como docente observamos que al momento de explicar ventilación pulmonar de manera oral nuestro estudiante no entiende, podemos optar por cambiar de estrategia usando algún modelo como hacer un video animado o utilizando alguna botella. Sumativa o también conocida como de resultado. Esta le permite al estudiante obtener una calificación numérica más cualitativa. Dentro de la sumativa se lleva a cabo a fin de año al finalizar a través de sumas de notas. Hasta ahora hablamos de las evaluaciones según su función, pero también encontramos aquellas que se pueden distinguir según sus modalidades. Evaluación de datos es aquella en que nos pedirán datos certeros, específicos, por ejemplo, el nombre del autor quien propuso la teoría de la endosimbiosis o nombrar la fase de la mitosis. Esto nos lleva a un aprendizaje más memorístico. Evaluación de conceptos. Aquí entran la comprensión e interpretación de la bibliografía, el poder explicar y relacionar qué es lo que entendimos. Por ejemplo, explicar la diferencia entre arterias, venas y capilares con tus palabras, o por qué es importante la fotosíntesis para la vida en la Tierra. Después tenemos la evaluación de procedimiento. Aquí entra en juego la práctica y la teoría. Por ejemplo, realizar la preparación de una muestra y describir lo que observaste desde el microscopio. En el último elemento tenemos a la bibliografía. Bueno, en este apartado lo que tenemos que tener en cuenta son los documentos, nuestras fuentes, y así incluimos a las resoluciones ministeriales, el NAP, Núcleo de Aprendizaje Prioritario, el DCJ, Diseño Curricular Jurisdiccional, el PEI, Proyecto Educativo Institucional, específicamente el PCI, Proyecto Curricular Institucional,
los libros de biología, autores, entre otros. Debemos recordar que nosotros al momento de realizar nuestra planificación anual, en el anexado de bibliografía, siempre debemos nombrar primero a las resoluciones ministeriales. En nuestro caso sería el NAP, porque desde allí partiremos para buscar los demás documentos o fuentes. Para terminar con este episodio que dimos sobre la planificación anual, podemos entenderla como una hoja de ruta para el docente, la cual nos marca el camino, las alternativas, nos permite recalcular, orientar nuestra enseñanza y ajustar cuando cambian las condiciones de algún grupo. No es rígida, sino flexible y dinámica, similar a un ecosistema que cambia, se adapta, se reajusta y evoluciona. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que este contenido te haya resultado útil para entender y explicar la planificación anual. Nos vemos. Hasta la próxima.